Es momento de aprender algo nuevo. Está por iniciar HT al aire, un programa de diálogo y entrevista que aborda temáticas de relevancia para las personas transmasculinas y LGBTI. Iniciamos. Hola a todas, todos y todas, bienvenidos a HT al aire, un programa de diálogo y entrevista que aborda temáticas de interés y relevancia para las personas transmasculinas y LGBTI. En esta ocasión me encuentro con una invitada muy especial, la doctora Yosimika Razana, con quien estaremos conversando sobre el tema de los derechos sexuales en personas transmasculinas y personas disidentes del género femenino asignado al nacer. Gracias, doctora, bienvenida. Es un gusto una vez más, Fanny, poder estar participando en todas estas actividades educativas sobre diferentes temáticas muy importantes para nuestra comunidad. Y aquí estamos ya listas para comenzar. Muchísimas gracias. Vamos dando inicio con la primera pregunta. Y es, en primer lugar, ¿qué es la sexualidad integral? ¿A qué se refiere ese término? A ver, Fanny, mira, la sexualidad integral engloba múltiples componentes y factores que son muy importantes para el desarrollo y desenvolvimiento de una sexualidad afín. No es más que el conocimiento, las creencias, actitudes, valores y conductas sexuales de los individuos de forma general. Incluye la anatomía, la fisiología y la bioquímica del sistema de respuesta sexual. También forman parte dentro de la sexualidad integral la identidad y orientación de género, los roles y los tipos de personalidades, así como los pensamientos, los sentimientos y las relaciones. Es una expresión que se ve influenciada por cuestiones o aspectos éticos, también de tipo cultural, y los aspectos morales, que son siempre muy importantes. Muy bien, es importante también mencionar esto porque hay personas que no conocen muy bien estas terminologías y bueno, aclararlo para iniciar. Y continuando, ¿qué es la salud sexual y reproductiva? Lo escuchamos a menudo, pero en sí, ¿qué es? ¿A qué se refiere todo eso? Bueno, según la Organización Mundial para la Salud, es un estado de bienestar, que es físico, es emocional, es mental y es social en estas 4 esferas fundamentales de la vida y que están relacionados con la sexualidad. Implica un acercamiento positivo y respetuoso a la sexualidad y también a las relaciones sexuales. Incluye la posibilidad de tener experiencias sexuales, pero sobre todo que sean agradables y que sean seguras. Ese es el gran concepto englobado de salud mental y salud reproductiva. Y la salud reproductiva, ¿qué componentes fundamentales va a tener? En primer lugar, la planificación familiar, un comportamiento sexual y reproductivo de manera responsable, una atención durante el embarazo, el parto y el posparto. ¿Y por qué menciono este acápite? Porque los hombres trans en algún momento de su vida tienen la posibilidad de ser cuerpos gestantes y por tanto tienen derecho tanto al desarrollo de un embarazo, la atención prenatal y la postnatal después del parto. También es importante mencionar dentro de los derechos reproductivos la posibilidad que tienen también de una atención en el diagnóstico precoz de diferentes enfermedades de tipo maligno como es el cáncer cervicuterino, porque son hombres con vagina y hombres que no tienen todos hecho la histerectomía y por lo tanto tienen sus órganos reproductivos como el sexo asignado al nacer que tienen que ser visualizados de forma periódica para evitar este tipo de complicaciones. En la prevención también de diferentes enfermedades de transmisión sexual y del VIH-Sida y el tratamiento de la infertilidad por esta misma posibilidad de algún momento de ser cuerpo gestante. Y esto es lo que engloba de forma general la salud reproductiva dentro de los derechos humanos. Muy bien, qué interesante realmente conversar sobre esos temas que hasta cierto punto no se manejan muy a menudo, pero surge la siguiente interrogante. Escuchamos lo de salud sexual y reproductiva, pero ¿existirá alguna diferencia o será exactamente lo mismo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos?
como te había mencionado hace un momentito, Fanny, tanto los derechos sexuales como los reproductivos forman parte de los derechos humanos. Y la finalidad va a ser que todas las personas tengan la posibilidad de vivir libres de ¿qué? De discriminación, de riesgos, de amenazas, de coerciones y de violencia dentro del campo de la sexualidad y la reproducción, así como poderle brindar la posibilidad de gozar del más alto nivel de salud sexual y reproductiva, sin importar qué, sin importar su sexo, su etnia, su orientación e identidad de género, religión, partido político, condición de salud, entre otras condicionantes. Pero en sí, ¿qué engloban los derechos sexuales? Al igual que los reproductivos, porque te los voy a mezclar de forma conjunta, porque ellos se concatenan unos con otros, no van en la vida, no van dispersos uno de otro, sino que estos derechos van de la mano. Los derechos sexuales y reproductivos no son más que el derecho a la libertad y a la autonomía. ¿Qué significa? Que todas las personas tenemos el derecho de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad. Número 2, el derecho a la equidad, a la igualdad y a vivir libre de discriminación. Todas las personas merecen la igualdad de oportunidades, merecen vivir libres de todo tipo de discriminación, independientemente de la edad, del sexo, de la orientación e identidad de género, del estado de salud, de su apariencia física y de cualquier otro tipo de condición que esté concatenado. El derecho número 3 a vivir libre de violencia sexual. Todas las personas tenemos derecho de vivir libre de violencia sexual, incluyendo la violencia de todo tipo de manifestación, cualquier forma de violencia que afecte el pleno derecho a la sexualidad. Número 4, el derecho a la intimidad y a la privacidad sexual. Todas las personas de igual manera tenemos el derecho de que se nos respete nuestra intimidad, nuestros espacios privados y la confidencialidad en todos los ámbitos. Acá es muy importante, incluyendo la vida sexual. El derecho a la expresión de la sexualidad, que se manifiesta a nuestro derecho de realizar expresiones públicas de afectos, de sentimientos y de otros aspectos relacionados con la sexualidad. Derecho al disfrute y al placer sexual. Significa que toda persona tiene derecho al disfrute pleno de su sexualidad, lo cual es fundamentalmente para su salud un bienestar físico, psicológico y también un bienestar social. El derecho a la elección de la pareja. Tenemos todo el derecho a elegir quién queremos que comparta nuestras vidas y la sexualidad o no que vamos a llevar con nuestras parejas elegidas. El derecho a la libertad reproductiva como otro derecho fundamental, que tenemos el derecho de tener a nuestro alcance la más amplia información de todos los servicios relacionados con qué, con los métodos modernos, métodos seguros, métodos aceptables para regular nuestra fecundidad, incluyendo la anticoncepción de emergencia en caso de violación, que también es muy importante por la violación de tipo correctiva que se aplica en la población transmasculina. El derecho a tener toda la información a la educación sexual. Significa que desde edad temprana, sin ningún tipo de tabú, tenemos el derecho de recibir información de educación de la sexualidad. Implica tener acceso a información oportuna, adecuada de los diferentes aspectos de la sexualidad, de la salud mental, sexual y reproductiva, que se puede modificar por estos aspectos, así como los servicios respectivos. Y aquí tocaríamos la tecla del tabú. Porque mientras más información seamos capaces de ofrecer desde edades tempranas, mejor desarrollo podemos tener las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque tenemos el pleno conocimiento de nuestros derechos y de esta manera podemos exigir que se cumplan de forma satisfactoria al 100% con las necesidades que van a ir apareciendo. Otro derecho es a la atención a la salud sexual y reproductiva, que todas las personas tenemos el derecho de recibir este tipo de servicios en salud sexual de la más alta calidad. El derecho a la participación en políticas públicas sobre sexualidad. Significa que tenemos derecho a promover el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y por ende el disfrute de una adecuada salud sexual y reproductiva. Entonces, se ve muy larguito, se ve muy complicado, pero no lo es. Es sencillamente acceder a la información, al conocimiento y poder aplicar en la demanda de nuestros derechos sexuales y reproductivos como parte de la salud sexual y reproductiva y los derechos humanos.
Muy interesante, la verdad, y creo que es muy importante también dar a conocer todo esto porque no se habla muy a menudo, no se habla mucho, no se ve en muchos espacios ya directamente enfocado esta temática para personas trans masculinas y personas disidentes del género femenino asignado al nacer. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, y es, ¿cómo aplica esos derechos sexuales y reproductivos tanto para las personas trans masculinas como para las personas disidentes del género femenino asignado al nacer? Bueno, me pregunta Fanny que cómo se aplicarían estos derechos sexuales y reproductivos en personas transmasculinas y disidentes de género femenino asignadas al nacer. Se aplicarían de la misma forma, con la misma metodología que en la población cisgénero, perdón. No difieren estos derechos sexuales y reproductivos en ambas poblaciones, son los mismos derechos, porque es la misma salud sexual y reproductiva. Entonces, lo que habría que aplicar es el conocimiento, es la información. ¿Para qué? Para que esta población transmasculina y disidente de género femenino asignada a nacer los conozca, los luche, los defienda y trate de que se implementen dentro de las políticas públicas de salud de cada país. De eso se trata. Muy bien, muchas gracias, muy interesante realmente, eh, porque sí tomamos en cuenta también de que cada país tiene sus leyes y normativas, algunas pueden o no abarcar a las personas masculinas y disidentes del género femenino asignado al nacer dentro de sus proyectos de salud nacional, por ejemplo, y algunos otros no. Sí es de ver todo eso, todo el tema de las leyes de cada uno de los países, o de ver las normativas y decretos sobre el tema de la salud, las personas transmasculinas y LGBT. Básicamente, si usted considera o si usted cree que hasta el momento las personas transmasculinas y disidentes del género femenino, asignadas al nacer, se informan, o básicamente si usted considera también que es muy importante que se informen sobre estas temáticas. Mira, según lo que tengo entendido hasta el momento, la información que ellos obtienen no es ni la básica ni la máxima. ¿Por qué? Porque no hay espacios en los cuales se dé este tipo de información porque se considera de tipo tabú. Entonces, mientras tengamos la posibilidad de realizar actividades como estas, informativas, en podcast, en mensajes, en fotografías, no importa el material, lo importante es el contenido que evidencia la importancia del conocimiento de todas estas temáticas que van a poner en función mi posibilidad de tener, como ya había dicho, el conocimiento, de adquirirlos, de luchar por ellos y de que se implementen estas políticas. ¿Para qué? Para mejorar el acceso a la salud integral, y como parte de la salud integral está la salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque los espacios en los cuales deberían de tener estas personas la posibilidad de tener esta atención, que encontramos estigma, discriminación, violencia, coerción, y de eso no se trata. Se trata de que cada día todas estas mentes tengan la posibilidad y la capacidad de tener toda esta gama de información para que estos espacios sean amigables y poder ofrecer esta atención tan necesaria a la población transmasculina y disidente de género femenino sin nada a hacer. Muy bien, y tiene toda la razón, porque incluso, como un ejemplo nada más, acá en El Salvador hay algunos lugares donde todavía le dan más cabida a las creencias personales, creencias religiosas, que a los mismos protocolos que pueden existir de información. Y sí, este tema todavía se considera tabú en muchos aspectos, tanto para personas transmasculinas como disidentes del género femenino asignadas al nacer, e incluso también no se habla mucho en temas de mujeres, porque es una temática muy tabú, y recordemos que vivimos en países donde el machismo y el patriarcado todavía están como que muy sobre de las temáticas y lineamientos internacionales que promueven este tipo
de difusión de esta información. Así que sí, este tipo de espacios, tanto como la campaña que ha estado realizando el colectivo Transformación de la publicación de imágenes con información sobre la temática de derechos sexuales y reproductivos, que ha estado muy buena. Creo que son eh, muy importantes para que exista este espacio de información eh, para personas trans, masculinas y disidentes del género femenino asignado al nacer. Pero llevando a este punto, existen eh, documentos en los cuales se promueva el respeto y la promoción de esos derechos. Mira, a nivel internacional, desde el punto de vista de derecho también internacional de los derechos humanos, el derecho a la salud se ha reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde el año 1948 y luego, años más tarde, también en diferentes tratados internacionales de derechos humanos, donde se destaca el Pacto Internacional de Derechos también económicos y sociales. En el año 2000, a través de la observación general, se desarrolló este contenido de derecho en la salud y se confirma que no solo es el acceso a la atención médica, también es necesaria otras determinantes de la salud y que están estrechamente muy relacionadas con estos temas. Y en fin, ¿en qué podemos englobar todo esto? Que el derecho a la salud no significa, como ya había dicho, a gozar de una buena salud, Fanny, ni tampoco que los gobiernos de los países pobres tengan que establecer servicios costosos para quienes establezcan estas políticas, sino que es lograr que esto ocurra en el resto de todos los países y de toda la población, indistintamente de la clase social a la que pertenecemos. Y si tenemos derecho a la salud integral, ya en su conjunto van a estar incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, de forma internacional sí está este tipo de derecho. El derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahí está el derecho a la salud. Muy bien, muy interesante el tema. Y con respecto a esto, en Guatemala son respetados los derechos sexuales y reproductivos de las personas trans y disidentes del género femenino asignado al nacer. Mira, Fanny, aquí en Guatemala no hay leyes todavía al respecto que reconozcan este derecho y sí es una población violentada, la transmasculina, a la hora de acceder a este tipo de atención médica en las instituciones públicas y aún en algunas instituciones privadas. Hemos logrado, a través de la mesa técnica con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que se vienen desarrollando desde hace más de 5 años, reuniones periódicas donde ya se aprobó la estrategia de salud integral para la población trans, Estamos en la etapa de la estrategia de comunicación. ¿Qué significa? Que ya hemos logrado que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social establezcan documentos donde a los 3 niveles de atención, primaria, secundaria y de tercer grado, comenzar a capacitar y comenzar a socializar este tipo de documentación, este tipo de conocimiento de la existencia de población trans para poder implementar estas políticas de acceso, estas políticas de espacio seguro, estas políticas de no violentación, no estigmatización, de no coerción, para poder lograr una mejor y mayor asistencia en salud. Y aquí está incluido también los derechos sexuales y reproductivos. Muy interesante que estén trabajando en eso. Acá en El Salvador, pues, existen lineamientos técnicos para la atención en salud de personas LGBTI, en donde también se abarca un poco el tema. Sin embargo, es desconocido por médicos del área pública, ya que, si bien es cierto, el instrumento, perdón, la herramienta sí se creó, pero no le dieron la debida publicidad o no se distribuyó de la manera que debió ser. Entonces, hasta este momento hay médicos que no conocen estos lineamientos acá en El Salvador, y pues eso conlleva a que todavía existan vulneraciones de derechos dentro de los establecimientos de salud, y no y siguen poniendo sus prejuicios sobre
estos lineamientos que hablan sobre la no discriminación, la erradicación del estigma de las personas LGBTI en los centros de salud. Lastimosamente no se ponen en práctica y no se han difundido de la manera que debió ser. Así es que eso es una desventaja, lastimosamente, que tenemos en nuestros países. En Guatemala todavía están en proceso de creación y esperamos que lleguen a ser totalmente ya construidos y divulgados de la manera adecuada y no como lo hicieron acá, de que sí se crearon pero no se divulgaron y todavía hay personas que no lo conocen. Así es que así es como debe de ser. Continuando con esto, hay una pregunta que me surge y es bastante tabú también conversarlo, y es el tema de la paternidad transmasculina. Y en este caso, eh, cuáles serían las recomendaciones para personas transmasculinas que están en terapia de reemplazo hormonal cuando desean ser padres? Ujú. Muy importante el tema que tocas, Fanny, porque no podemos olvidar que los hombres trans, como ya había expresado anteriormente, en algún momento de su vida pueden optar por la condición de ser cuerpo gestante y forma parte dentro de sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué? Porque es un derecho a la planificación, es un derecho al embarazo, es un derecho a la atención prenatal y postnatal. ¿Y las recomendaciones cuáles serían? No, antes de referirme a las recomendaciones, no tenemos en Guatemala datos de hombres trans con historias de embarazo o de cuerpos gestantes. Hasta el momento no tenemos. Sin embargo, en otros países de Centroamérica ya sí es conocida esta situación y sí es un poco más real. Acá por el momento, hombres trans que quieran ser cuerpos gestantes, al menos estando en asistencia con nosotros, no tenemos. Y las recomendaciones son muy fáciles. Número 1, estar en control. Porque hombre trans en Guatemala que quiera hacer cuerpo gestante o no lo quiera hacer, solamente con el hecho de la terapia de reemplazo hormonal tiene que estar en control médico, en control con un profesional y que conozca de la temática. Número 2, a la hora de optar por la decisión de ser cuerpo gestante, hay que suspender el reemplazo hormonal, evidentemente, para que todas estas características masculinas que ha ido adquiriendo con el tiempo y que conserve aún el útero, sin histerectomía, poder que exista una regresión en cuanto a las características de masculinización que ya se habían derivado producto de la terapia de reemplazo hormonal y poder comenzar nuevamente con la secreción de las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos y la progesterona, condiciones que van a promover que el endometrio a nivel del útero vuelva a tener las mismas capacidades reproductivas en el momento de la fecundación. Y número 3, una vez que quede ya embarazado, llevar igual un control o atención prenatal hasta el final del embarazo. Esas serían las recomendaciones, sobre todo supervisión y control médico. Esto no puede hacerse de forma autónoma. Esto es un proceso muy responsable, de igual manera que la terapia de reemplazo hormonal. Muy bien, muy importante tocar ese tema porque sí, hay muchas personas transmasculinas que se están hormonizando de manera inadecuada, de manera automedicada y no debería de ser así. Lo más importante en este caso, incluso para llevar la terapia de reemplazo hormonal, es eh, primero informarse y luego buscar apoyo con un control con una persona endocrinóloga o endocrinólogo que conozca y esté sensibilizado con el tema de las personas trans. Esa es otra dificultad también en nuestros países, encontrar a alguien que sea un endocrinólogo o endocrinóloga que, que esté sensibilizado. O sea, puede conocer el tema, sí, pero que esté sensibilizado es muy, muy difícil. Y pues, como se lo mencionó, la pausa al momento perdón, la pausa de la terapia de reemplazo hormonal cuando se está empezando a hacer la planeación de llegar a ser padre en hombres trans es lo más importante, incluso, bueno, lo que mencionaba de buscar el control adecuado para
para llevar este proceso. Y No, con y discúlpame, mira, también, ya que mencionas a las especialidades de endocrinología, este proceso de reemplazo hormonal se lleva a cabo a través de un gran equipo multidisciplinario. No solamente forma parte del endocrinólogo, también podemos formar parte de él todos aquellos profesionales que tengamos conocimiento sobre la temática. Conocimiento, discusión, adquisición y la capacidad de qué, de transmitirlo al resto de los profesionales para que cada día ganemos un profesional más en esta batalla, en esta lucha de poder brindar los servicios y la atención médica necesaria a la población transmasculina. O sea, es un gran equipo multidisciplinario. Y esto lo nombra la WPAT, de la cual soy miembro desde el 2019, que es la Asociación Internacional de Profesionales para la Salud Transgénero. Ellos en sus estándares de salud facilitan todos estos conocimientos. ¿Para qué? Para cada ente, desde su rinconcito, desde su país en el cual se esté ubicado, podamos brindar toda esta asistencia tan necesaria en la salud trans. Muy bien, muchas gracias por aclarar un poco eso y está muy bien. Igual hacemos el llamado a que si desean orientación sobre la terapia de reemplazo hormonal y están en Guatemala, pueden comunicarse a través de las redes sociales de Colectivo Transformación y en el caso de El Salvador, pues a través de la página de HT El Salvador. Así que eso es muy importante lo que acaba de mencionar y muchas gracias. Eh, ¿Qué recomendaciones podría brindar usted a las personas que aún consideran toda esta temática, todo lo que hemos estado conversando como tabú? Porque incluso hay personas transmasculinas y disidentes del género femenino que todavía consideran que hablar eso es, wow, es tabú, no se puede tocar, no se puede hablar porque existe el estigma, la discriminación y todo eso. ¿Qué recomendaciones podría brindar usted? Mira, Fanny, la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida y entonces mi recomendación más directa sería conocer cada día más sobre el tema, conocer cada día más y defender con mi conocimiento la posibilidad de tener más derechos humanos, porque mi existencia como población trans forma parte de mis derechos humanos. Mis derechos de existir, mi derecho de exigir mi atención médica, como se le ofrece a la población cisgénero. O sea, que se deje de ver como un tabú y que se estudie, que se conozca, que se relacionen con el tema, porque no es un tabú. Y este mensaje también puede ir muy directo a muchos profesionales que lo siguen considerando de esta manera. Muchos profesionales que directa o indirectamente, cada vez que llega a su espacio una persona trans, la discrimina, la estigmatiza, la violenta, porque la violencia tiene muchas formas, no solamente física, también está la violencia emocional, la violencia económica, la violencia social. Entonces, estos espacios violentos sí tenemos que eliminarlos, sobre todo y en cualquier lugar que aparezca. ¿Y cómo se elimina? Dejando de ser ignorante. ¿Y cómo se deja de ser ignorante? Estudiando y adquiriendo conocimiento. Y por lo tanto, no lastimando a la población trans, que también tiene derecho como un ser humano. Eso ha estado excelente y realmente creo que también es de hacer el llamado a todas las personas que les surjan dudas sobre estos temas a estar pendientes de las actividades que realizamos dentro de nuestros colectivos que se publican en las páginas de las redes sociales de las organizaciones, tanto de transformación como de HT El Salvador, sobre estas temáticas. Entonces, lo importante es, eh, primero, empoderarse sobre el tema, conocer y ya posteriormente tratar la manera de ir erradicando esto, este pensamiento que es todo un tabú. Y así es que la invitación es esa, estar pendiente de nuestras redes sociales, tanto del colectivo Transformación, de la Red CAT y de HT El Salvador, en donde constantemente estamos publicando información sobre diferentes temáticas de relevancia para personas transmasculinas y disidentes del género femenino asignado al nacer.
Así que ya para ir finalizando, doctora, algo que le gustaría agregar a todo lo que hemos conversado este día. El mejor empoderamiento que podemos tener como ser humano, Fanny, es cada día ser mejor en cuanto a conocimientos. Si yo sé, yo quiero, y si yo quiero, yo puedo, y si yo puedo, lo tengo todo en la vida, pero con responsabilidad, empatía, sin violencia, sin discriminación. Entonces, ganemos los espacios, porque los espacios se ganan en la discusión profesional. Y como yo tengo conocimiento profesional, si yo busco, si yo veo la forma de explicar de que esto no es una enfermedad. Ser trans no es una enfermedad mental. Ser trans forma parte de la vida. Ser trans es un derecho que lo tengo desde que nací y lo tengo que defender hasta que muera, porque nazco trans, me desarrollo trans y muero siendo una persona transexual. Entonces, ganemos estos espacios con la lucha del conocimiento, con la lucha del respeto y con la lucha de la responsabilidad. Esas serían mis palabras para cerrar. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras y gracias por habernos acompañado en esta emisión especial del podcast HT al aire. Les volvemos a reiterar la invitación a estar pendiente de las páginas de Facebook de Colectivo Transformación, la red de colectivos americanos de hombres trans y personas disidentes del género femenino asignadas al nacer, RedCat, y también de Generación HT El Salvador. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias doctora también por haber estado con nosotros en esta emisión, y les invitamos a permanecer atentos a nuestra próxima emisión con más temáticas de relevancia. Gracias. HT al aire agradece tu sintonía y te invitamos a mantenerte pendiente de nuestras próximas emisiones.